y nos encomendamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Fuerte. Sí, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro protector contra las incidencias del demonio. Tú que Dios te ha revestido del poder sobrenatural, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. En nombre del Padre. Bueno, hola a todos los que están conectados. Vamos a empezar esta entrevista al Padre Rogelio, que le agradecemos mucho, Padre Rogelio. Él está conectado desde México. El Padre es doctor en teología y en humanidades, y también es conferencista en temas filosóficos, teológicos y de formación humana y cristiana. Además, entre otros, es autor del libro ¿De qué diablos estamos hablando? Principios de demonología y exorcismo, que aquí lo tengo, se los puedo mostrar, aquí está. Bueno, con el Padre Rogelio vamos a conversar principalmente de las prácticas de la nueva era y los riesgos que ellas conllevan. Así que gracias, Padre, nuevamente por estar aquí con nosotros, y me gustaría partir preguntándole ¿qué le diría a las personas que no creen en la existencia del demonio? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que aunque uno no crea que existe, no porque uno no cree, deja de existir, que podemos probar su existencia de alguna manera filosóficamente. Sin embargo, que conocemos su existencia y su acción por revelación. Esto quiere decir que Dios ha revelado la existencia del demonio desde el Antiguo Testamento y después, sobre todo, en el Nuevo Testamento. Jesús viene para destruir las obras del demonio, nos dice San Juan en su primera carta. Y después la acción de Cristo, cuando en numerosas ocasiones en el Evangelio expulsa a los demonios. Y entonces es evidente que si no existiera, no se necesitaría expulsar. Y si se expulsa, es porque está ahí y está actuando. Y está actuando de una manera ilegítima, causando muchos atropellos y muchos dolores, y por eso es necesario expulsarlo, es decir, es un huésped no deseado, no invitado, pero que se ha metido a la creación por ser una criatura y ha entrado en la creación material porque es una criatura meramente espiritual, y que por eso nuestro Señor Jesucristo lo ha tenido que expulsar muchas veces. Entonces el Evangelio habla numerosas veces de esta acción exorcística de Jesús, pero que no solo se reduce a expulsarlo de los cuerpos, sino a derrotarlo en esta lucha que ha empezado desde la tentación del primer pecado, y que el demonio ha querido poco a poco ir tomando más dominio sobre la creación. Entonces, lo que podemos decir, primero para cerrar la idea respecto de el poder dar alguna razón, el poder dar algún argumento filosófico de su existencia, y luego recalcar o resumir esta parte que ha hablado acerca de la existencia del demonio como una verdad revelada. Entonces, primero, podemos ver que en la naturaleza existen diversos seres de distinta jerarquía, por ejemplo, las plantas, los animales o los seres humanos.
Todos somos seres vivientes, pero de diferente jerarquía. Las plantas simplemente viven vegetativamente. Los animales, además de incluir lo vegetal, incluyen lo sensitivo y un cierto conocimiento sensitivo y un cierto afecto sensitivo. Y los hombres, que además de tener la parte vegetativa y la parte sensitiva, tenemos una parte superior que se llama parte espiritual y que por tanto estamos constituidos por el cuerpo, que es lo material, y el alma, que es lo espiritual. Entonces, si siguiéramos esta jerarquía de seres en donde se va de lo menor a lo mayor, podemos deducir que después del hombre tendrá que haber unos seres espirituales que no tengan materia. Y estos seres espirituales serían los ángeles. Todos estos seres que somos criaturas de Dios. Pero esos ángeles, la experiencia que tenemos es que algunos son malos y que por tanto, antes de Dios, existen estos seres espirituales, ángeles, que hay algunos buenos y otros malos. Y en esta jerarquía del ser, sobre todo, está Dios, que es puramente espiritual y que es el creador de todo, que es la causa de todo, que es el fin de todo y que es el creador de todo. Entonces, este razonamiento filosófico, que incluso lo hicieron los filósofos paganos como Aristóteles, uno de los filósofos griegos del siglo IV antes de nuestro Señor Jesucristo, que no conoció la revelación ni del Antiguo Testamento, ni mucho menos del Nuevo, porque es de 4 siglos antes, ya llegó a hablar de esta jerarquía de seres y habló de Dios de una manera grandiosa y maravillosa, pero desde el punto de vista de la pura razón. Ahora bien, no solo conocemos las verdades de la razón, conocemos también las verdades reveladas, quiere decir unas verdades que exceden a la razón, que la razón no podría llegar a ellas si no se le dan a conocer, y esas verdades reveladas están plasmadas en la Sagrada Escritura, sobre todo, en la Escritura y en la tradición con mayúscula, que es parte de la revelación y que fue plasmada, parte de esta revelación, en la Escritura. Pues en la Escritura, ya en el Antiguo Testamento, nos habla del demonio, desde los primeros libros, por ejemplo, del Génesis, desde su primer capítulo, ya nos habla de este ser, sobre todo en el capítulo 2, cuando se habla de la tentación, de este ser que irrumpe en la creación para interactuar con el hombre y para apartar al hombre de esa relación de comunión que tiene con Dios. Y desde esa primera página de la Biblia hasta la última, que está plasmada en el Apocalipsis, y entonces, por tanto, en todo el libro sagrado, aparece el demonio al final, con la derrota que tiene eh, tanto la Virgen María en el capítulo 12 sobre él, como San Miguel, que lo confina para ser destruido en lo que se llama en el Apocalipsis el mar de fuego, que no es otra cosa sino el infierno. Bueno, y si tenemos todos estos datos de la revelación, los santos padres, los doctores de la iglesia y los teólogos han ido desarrollando a partir de estos datos de la verdad revelada lo que podemos llamar la doctrina sobre el demonio. Y la iglesia lo ha proclamado como una verdad que hemos de creer. ¿Por qué? Porque si no creyéramos en la existencia y la acción del demonio, no podríamos explicarnos, por ejemplo, el mal que hay en el mundo. No podríamos Exactamente. explicarnos el pecado original. No podríamos explicarnos la redención misma. Y entonces es una parte esencial de la revelación. No es central, porque el centro de la revelación es Cristo, pero es esencial en cuanto forma parte del conjunto de la doctrina cristiana, porque la obra redentora del Hijo de Dios es para destruir las obras del demonio. Así Entonces, es.
una persona que no creo que duda de la existencia del demonio, pues esto bastaría, por un lado, un poco de razonamiento acerca de ver la jerarquía de los seres existentes y por otro lado, ver lo que nos ha revelado Dios para que nosotros conozcamos sin error cuál es nuestra situación ante Él, que muchas veces está estropeada por alguien exterior al hombre, que es el demonio, y que Cristo ha venido para destruir sus obras, porque parte de la redención es acabar con las obras del demonio. Padre, y después de esta explicación que nos ha dado, si pudiera explicarle brevemente a todos de qué manera actúa el demonio en las personas, tanto de forma ordinaria como extraordinaria. Bien breve para que después podamos pasar al tema de la nueva era. Ok, bueno, esta clasificación de la acción del demonio es muy apropiada. Decir que tiene dos modos de actuar. Uno espiritual y el otro una interacción que sobrepasa lo espiritual y que puede tocar las cuestiones físicas de la persona. Entonces, la manera espiritual en la que actúa se le llama ordinaria y la manera de interacción con las cosas físicas de la persona o su entorno se le llama extraordinaria. La manera ordinaria es la tentación, porque es meramente espiritual. Es una sugerencia muy atractiva que el demonio hace y que puede hacer principalmente por dos canales. Uno, por los mismos sentidos del hombre, nuestra vista, nuestro oído, nuestro tacto, nuestro gusto, nuestro olfato, con cosas externas, pero que el demonio mueve o pone las circunstancias para que el hombre sea tentado por su entorno. Y este entorno que hemos clasificado en la doctrina de la Iglesia como el mundo. Es decir, el demonio puede tentar a través de todo lo que nos rodea, porque nuestros sentidos lo captan y puede ser para el hombre una tentación, es decir, una sugerencia a hacer un acto malo en el que uno desobedece la voluntad divina o los mandamientos divinos. Y esta misma tentación también puede ser interna. El demonio tiene acceso a nuestras facultades inferiores, a dos de ellas, que son la imaginación y la memoria. Y entonces, a través de estas dos facultades inferiores, el demonio puede ponernos una imagen sugestiva, atractiva, para que nosotros pequemos. Y también en la memoria. Entonces, la acción ordinaria es en la tentación. Y la tentación se puede dar interna o externa. Aunque a final de cuentas, si el hombre accede por los sentidos, pues queda en su interior. Pero la tentación en sí misma todavía no es mala para el hombre, es mala si el hombre se deja arrastrar por ella y cae. Y entonces, esta acción ordinaria, que es meramente espiritual, la realiza el demonio constantemente, continuamente. No duerme, no descansa. Y a ver cómo nos trata de hacer caer, porque ese es su propósito principal. Aunque solo es espiritual, es la más dura, la más difícil y la más trágica, porque el hombre, cuando cede a la tentación, ha cedido con sus facultades superiores de entendimiento y voluntad, y eso le ha hecho cometer una acción mala o pecado. La acción extraordinaria, que es en el entorno físico del hombre o todo lo físico que requiere el hombre, es como un paso más que el hombre ha dejado, ha permitido, por decirlo así, al demonio que empiece a actuar en las mismas cosas físicas por algunos pecados concretos del hombre que podríamos decir
van sobre todo contra el primer mandamiento, que es el amor a Dios sobre todas las cosas, porque el hombre pecando contra ese mandamiento, es decir, no reconociendo a Dios como Dios o queriendo él ponerse en el lugar de Dios, le ha permitido al hombre que domine el entorno físico del hombre. Y cuando el demonio comienza a entrar en el entorno físico, se le llama acción extraordinaria. Y aunque es más aparatosa y es pues más trágica e incluso causa mucho miedo, sin embargo, es peor y es más peligrosa la acción ordinaria, porque al ser espiritual y al no verse, el hombre puede pensar que es el mismo el que piensa eso o que se está simplemente inclinando a lo que le gusta y está yendo por un camino que lo lleva a su condenación eterna. Es decir, la finalidad última del hombre es llevar al hombre a su condenación eterna. Y eso lo logra con su acción ordinaria. Padre, y si le pudiera explicar a todos de qué manera se le abren las puertas, a lo mejor brevemente la forma de abrirle las puertas que no sean las prácticas de la nueva era, y después vamos a las prácticas de la nueva era. Es una expresión coloquial, pero que refleja muy bien esto, podríamos decir, de un sujeto indeseado y extraño que entra, y con esta expresión de abrirle la puerta. Esa es una expresión que expresa bastante bien, de un modo muy plástico, que el hombre puede permitir al demonio entrar en su vida. Y el modo en el que se le permite al demonio entrar en la vida es el pecado, principalmente. Pero como ya decía, depende qué pecados te sitúan más, voy a utilizar otra analogía, en el territorio del demonio. Imaginemos una línea en donde de un lado es el territorio del demonio y del otro es territorio de Dios. Mientras más te acercas al final de esa línea del lado de Dios, estás más cerca de Dios, y mientras más te alejas, pues brincas, hay un punto de flexión en el que se pasa uno al otro territorio y uno puede irse acercando cada vez más al demonio. Entonces, vamos a utilizar estas dos imágenes, la del territorio y la de la puerta, para entender cómo es que hay acciones del hombre que abren la puerta a que entre el demonio o que llevan al hombre a brincar ese límite y ponerse en territorio del demonio. Bueno, ya digo, principalmente es el pecado, y principalmente el pecado contra el primer mandamiento. Voy a poner ejemplos para que esto se entienda. Si yo conociera bien que el demonio es uno de los enemigos del alma, estaría muy vigilante, como dice el Evangelio, para no permitir que entre, muy vigilante. Pero si pierdo de vista esta vigilancia y cometo algo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo que podría ser muy común, de que me quedo con algo que no es mío. Ahí está, o me lo prestaron, o yo lo tomé, ya me quedo con él y me hago, aquí decimos en México, me hago rosca. O sea, no, no permito a mi conciencia que me diga, oye, eso está mal, tienes que regresarlo, etcétera, ¿no? Me hago rosca, o sea, me enrollo en mí mismo. Me hago rosca y entonces no realizo esa devolución y me lo quedo. Bueno, prácticamente me lo estoy robando. Entonces, este robo, aunque sea de cosas pequeñas, abren un poquito esa puerta, y dependiendo la gravedad del asunto, la abren más. Pero hay cosas en las que la persona no se da cuenta que está abriendo esa puerta o que se está poniendo en el territorio del demonio, y que
y que son muchísimo, muy graves, aunque culturalmente no parecen. Voy a poner ejemplos. El aborto es un asesinato, el asesinato de un bebé en el vientre materno. Las personas que lo apoyan están apoyando un asesinato y por tanto, y eso es un pecado gravísimo. Entonces, ese pecado no abre la puerta un poquito, sino abre la puerta mucho. Entonces, se abrió la puerta de par en par para permitir ya que el demonio pueda entrar y actuar de una manera muy fuerte. Y esto, como hay campañas, como hay todo un ambiente cultural y promovido por los medios, entonces la persona haciéndose proabortista no piensa o no sabe que está abriendo el portón al demonio o, de otra manera dicho, que se ha metido en un territorio del demonio. Pero, por ejemplo, hay otra cosa mucho más sencilla y muy que se habla y se dice, pues es que fui tal día que me leyeran las cartas. Yo iba pasando y estaba allí sentado un señor, una señora, cerca de la plaza central y entonces pues tenía sus cartas y pues me dio curiosidad, tentación, me senté y pues ya me empezó a leer. Bueno, eso es que la persona quiere conocer algo que no le compete, porque ordinariamente lo que se quiere conocer es eh, el futuro o lo desconocido. Y entonces, eso es un pecado contra el primer mandamiento, porque es no reconocer que el futuro es de Dios y que yo estoy en sus manos providentes y que quiero asegurarme cosas o conocer cosas de una manera que no es natural. Y cuando yo busco conocer cosas de una manera que no es natural, le estoy diciendo a Dios que Él no es providente o que Él no vela por mí o que yo no lo estoy amando sobre todo porque yo quiero conocer mi futuro antes que dejarme amar por Dios y dejarme guiar por su providencia. Por tanto, ese pecado es gravísimo también. Abre una tremenda puerta al demonio, lo sepa la persona o no lo sepa. Esto es interesante porque, ¿saben? El demonio es un ser sumamente irrespetuoso y entonces no le importa que la persona supiera o no. Tú te metiste, tú abriste la puerta y aquí estoy. Y entra de todas maneras. Bueno, pasemos, Así es. si quieres, pasemos ahora, padre, a la nueva era, que es lo que nos convoca en esta reunión. Eh, ¿Se abren las puertas al demonio con las prácticas de la nueva era, sí o no? ¿Y de qué manera? Porque muchas veces las personas incursionan en las prácticas de la nueva era buscando sanación física o espiritual. Y también Mm, preguntarle si acaso se sana realmente. mm. Eh, Bajo el nombre de Nueva Era existe una multitud de terapias y de acciones que buscan, como decía Magdalena, una sanación o una curación. Pero quisiera explicar esto como desde la raíz para entender por qué eh, es peligrosísimo entrar a estas prácticas. Vamos a ver desde el punto de vista de la curación. El hombre, si se enferma, pues busca su curación, pero además tiene el imperativo moral de velar por su salud. Y entonces está bien que el hombre vele por su salud, claro que está bien, y tiene esa obligación moral, siempre y cuando lo haga con medios naturales. Ahorita voy a explicar eso.
Vamos a hablar ahora solo de la curación del cuerpo y después nos vamos a meter a sanación psicológica o sanación del alma. ¿Eh? Entonces, primero, curación del cuerpo. ¿Cómo puede el hombre obtener la curación del cuerpo? La puede obtener naturalmente con medicinas, sean farmacéuticas o con medicinas naturales o con una cirugía o con una terapia, naturalmente. Todo lo que estudie la medicina o la cirugía o la terapia, me lo pueden dar para mi curación corporal. Pero también yo puedo pedir a Dios que me cure. Y si Dios me cura sin medios naturales, esa curación se llama milagrosa. Dios me puede curar milagrosamente, sin ningún medio natural. Pero hay otro modo en el que el hombre puede curarse. Si no se cura milagrosamente y no se cura naturalmente, hay un modo de curarse que se llama preternaturalmente. Esta curación no es completa ni es absoluta, pero puede ser como puesta entre paréntesis para que el demonio actúe y el demonio puede simular un milagro. Bueno, ahora explico. Por ejemplo, una persona que tiene cálculos en el riñón, tiene unos dolores tremendos. Bueno, podría curarse que le den algo para disolver esos cálculos, sea un té o sean unas pastillas, ¿no? Podría curarse si le hacen una cirugía, si le abren y se lo sacan. O podría curarse, eso es naturalmente. Podría curarse sobrenaturalmente si Dios le hace el milagro. Pero también podría curarse preternaturalmente, es decir, pidiéndole a una deidad o a un maestro ascendido que le llaman, que me cure. Y entonces, como el cálculo es una piedrita y el demonio puede actuar con la naturaleza, puede demoler, pulverizar esa piedrita y yo arrojo eso. Y entonces ya me libré de ese cálculo de riñón porque lo hizo el demonio. Bueno, el problema es que con todos los favores que hace el demonio, luego los va a cobrar muy caros. Pero la persona se lo va a tener que pagar tarde o temprano porque accedió a un modo de curación que no fue ni Dios milagrosamente, ni fue algo natural. Bueno, eso en relación a la curación del cuerpo. Pero en relación a la sanación de la psicología o a la sanación del alma, hay que decir lo siguiente. ¿Cómo podemos sanar nuestra psicología de heridas que se han tenido en la infancia o en la adolescencia o en la juventud o en cualquier momento? Igual se puede recurrir a un método natural, ¿no? Que ordinariamente son terapias, o se puede recurrir a algo sobrenatural, pedirle a Dios que me sane mi psicología, o se puede recurrir al demonio que la sanará, entre comillas, porque después toda la acción del demonio es perturbadora de la psicología. Bueno, y ahora veamos la salud del alma. Ya vimos del cuerpo, ya vimos de la psicología humana, ahora vamos a ver del alma. Lo que daña al alma o la enferma es el pecado. Y por tanto, lo que necesito para curarme del pecado es a un sacerdote que me confiese, porque una buena confesión va a sanar mi alma de lo que la enferma, que es el pecado. Y esa es una acción natural, porque el sacerdote es un ser natural, pero que ha recibido un poder sobrenatural y entonces lo puede ejercer sobre mí ordinariamente a través de una confesión de mis pecados. Entonces yo voy, hago un buen examen de conciencia, digo mis pecados al confesor
el confesor me da la absolución y me deja mi penitencia, yo me arrepentí y propongo cambiar, y entonces mi alma queda sana. Bueno, esto no lo puede hacer el demonio, obviamente, porque lo único que puede hacer es enfermarla más con más pecado. Bien, pero esto para distinguir entre la curación del cuerpo, la sanación de la psicología y la sanación del alma. Ordinariamente, esto va todo como junto y mezclado. Una persona enferma del alma por el pecado, tal vez es fruto de enfermedades psicológicas, de heridas que hay que sanar, y además esto podría tener también repercusiones orgánicas. Bueno, lo que tenemos que hacer siempre, porque tenemos la obligación moral de buscar nuestra salud, es o pedir a Dios o recurrir a cosas naturales. Si una persona recurre a cosas preternaturales, es decir, que no es ni lo natural ni es Dios, sino otras cosas que ahora abundan, y vamos a hacer una lista de ellas para explicarlas, estará abriendo puertas al demonio, es decir, se estará metiendo al territorio del demonio y terminará muy mal. Aunque se le quite el dolor físico, el demonio no la va a dejar descansar y se lo va a cobrar después muy caro, muy caro. Por tanto, tú sabrás si quieres hacerte socio de un estafador y de alguien que luego te va a hundir en la miseria espiritual, y que te va a llevar a tu condenación eterna. Y en esto de la nueva era hay muchas prácticas que pretenden o curar el cuerpo, como por ejemplo el Reiki, o por ejemplo el yoga, o curar la psicología, como las constelaciones y otras cosas, o incluso sanar el alma, cosa que, como ya expliqué, es imposible. Bueno, Padre, partamos por el yoga. Es una práctica que en Chile y yo creo que en muchas partes de México también se ha extendido mucho. ¿Qué podría decirnos sobre el yoga? Hay gente que dice que solamente hace yoga por ejercicio, pero que no está como imbuida de la filosofía. ¿Qué diría de todos estos argumentos? sí, aquí yo creo que es muy importante, mucho, muy importante, entender bien, antes que otra cosa, qué es el yoga, para poder ver si es algo inocuo o si realmente es peligroso. Y entonces, esto es lo que me parece que es muy importante que tengamos en cuenta. ¿Qué es el yoga? Lo quiero explicar para darnos cuenta si el yoga puede causar una acción extraordinaria del demonio. Primero, el objetivo del yoga, hay que saber que la palabra yoga significa unión. Esto es importante. El yoga, palabra yoga, significa unión. Y el objetivo es lograr la unión con una divinidad que cada uno lleva dentro, con una divinidad, porque hay muchas, porque en el fondo el yoga es panteísta, pero esto ya implica que tú has dejado que esa divinidad entre a ti, porque está en ti y está en tu sacro, en tu hueso sacro, y por medio de una técnica vas a hacer que ascienda sobre tu columna hasta llegar a la coronilla de la cabeza. Y entonces se dice que ya cuando llegó a la coronilla, pues la persona ya quedó liberada, aunque no se dice de qué, o que ya tiene una conciencia despierta, según dicen, o incluso que se ha llegado a un conocimiento iluminado. También no dicen en qué consiste este conocimiento, pero el asunto de fondo es este: entrar en comunión con una divinidad que tú permites que entre a ti, para que tú, a través de una técnica o de un método, puedas lograr que esa divinidad ocupe tu cabeza. Fíjense, ahí se mezclan, por un lado,
posturas corporales que van combinando con ejercicios de respiración y con repetición de mantras. Las mantras son unas pequeñas frases que ellos llaman misteriosas, que son invocaciones a deidades y que se van repitiendo por cientos o por miles de veces. O sea, cada vez que se dice eso, tú estás invitando al diablo a que entre en ti. Y Aunque no se entonces, sepa. aunque no se sepa, aunque no se sepa. Y entonces, pues esto es lo que pretende el yoga, alcanzar este objetivo, ¿no? Esta unión de la persona consciente que trata de difundirse o difuminarse para lograr esta unión con esta supuesta divinidad. Pero hay que entender que no hay No. divinidades, que como dice San Pablo en la carta a los, es a los Corintios, San Pablo en la carta a los Corintios habla de que, aunque se le llaman divinidades, son demonios. Dice, por ejemplo, les quisiera leer todo este texto de San Pablo a los Corintios del capítulo 10. Voy a empezarles a leer desde el versículo, desde el 13. Dice, hasta ahora no habéis tenido sino tentaciones humanas u ordinarias, pero fiel es Dios que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas, sino que de la misma tentación os hará sacar provecho para que podáis sostenernos. En razón de esto, carísimos míos, huid del culto a los ídolos. O sea, en tiempo de San Pablo se le rendía un culto a ídolos. ¿Qué ídolos? Eran imágenes a las que como de barro o de piedra o de metal, a las que se les rendía un culto y se les ofrecía incluso sacrificios. Puesto que hablo con personas inteligentes, dice San Pablo, juzguen por ustedes mismos de lo que yo voy a decir. Capítulo 15, versículo 15, versículo 16. El cáliz de bendición que bendecimos o consagramos no es la comunión de la sangre de Cristo, claro, o sea, cuando en la Santa Misa se consagra el pan y el vino, y tú comulgas, estás comulgando con Cristo, ¿no? Dice, y el pan que partimos no es participación del cuerpo del Señor, versículo 17, porque todos los que participamos del mismo pan, bien que muchos, venimos a ser un solo pan, un solo cuerpo, es decir, nos hacemos uno con Cristo para ser parte de su cuerpo. Considerad a los israelitas según la carne, los que entre ellos comen de las víctimas, porque les digo que hacían sus sacrificios, dice, no es así que tienen parte en el altar o sacrificio, o sea, se están poniendo en comunión con la deidad a quien le están sacrificando. Pero ¿qué digo? Que lo sacrificando a los ídolos haya contraído alguna virtud o que el ídolo sea algo. No, sino que las cosas que sacrifican los gentiles las sacrifican a los demonios, no a Dios. Y no quiero que tengáis ninguna sociedad ni por sombra con los demonios. No podéis beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No podéis tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Es decir, dice San Pablo con toda claridad, aquí en la primera carta a los Corintios, que esto que se les llama deidades no son deidades, sino que son demonios. ¿Puede Bueno, repetir la cita? Primera carta a los Corintios, capítulo... Capítulo 10, les leí desde el versículo 13 hasta el 20. Incluso me parece que les leí hasta el 21. Padre, y bueno, visto ya el yoga, si pudiéramos pasar ahora al Reiki, ¿qué nos podría contar Quiero decir de...? otra palabrita del yoga, porque para que quede muy claro, o sea, en el yoga, la persona que participa ahí abre puertas al demonio y por tanto a su acción extraordinaria. Ha habido casos que incluso yo como sacerdote primeramente y después
como alguien que conoce del tema, pues de personas en estados avanzados de yoga que quedan posesas. Tuve un caso muy concreto que me tardaría en platicar el caso, aunque siempre los casos son muy interesantes, porque algunas personas dicen, pero ¿por qué va a ser nocivo que hagas pues unas posturas y unas respiraciones y repitas una frase cortita? Bueno, a ver, es nocivo por dos razones. Es una práctica espiritual que tiene por finalidad que la mente quede en blanco, y cuando la mente queda en blanco es el demonio que quiere que callemos nuestra razón para no poder defendernos de su acción. Y esto que quede claro, ¿verdad? O sea, si tú tratas por posturas y las mismas posturas, esa es la otra razón, las mismas posturas con estos mantras que se repiten ya comunican algo por ser simbólicas, lo cual es una puerta abierta a la interacción con el demonio. Voy a poner ejemplos de los ritos católicos. Por ejemplo, nosotros tenemos el rito de persignarnos. Al hacer la señal de la cruz y al persignarnos, estamos haciendo un rito católico para pedir la ayuda divina. Por la señal de la Santa Cruz, líbranos, Señor, de nuestros enemigos. Bueno, cuando se hacen esas posturas en el yoga, se está invocando porque la postura simbólica. Así como nosotros con nuestras posturas, por ejemplo, yo me hinco de rodillas y junto mis manos, señal de que estoy rezando y estoy pidiendo a Dios, ¿no? Sobre todo si me hinco ante una imagen o ante en la iglesia, ante el Santísimo, ¿no? Ante el Sagrario. Bueno, pues estas posturas también son simbólicas y por tanto se están invocando pues a los demonios. Es decir, es una liturgia, por así llamarla, eh, eh, que conduce al demonio. Y por esto hemos de decir que el yoga es incompatible con el cristianismo, porque la esencia del cristianismo es dar la vida por amor a Dios y al prójimo. En cambio, el yogi lo que tiene o a lo que busca es que no me molesten y que no me molesten ni siquiera mis propias imaginaciones o mi mente, que no me moleste en definitiva ni mi respiración, porque ensimismado tengo que lograr que no sienta ni hambre, ni dolor, ni nada. Pero bueno, así han muerto algunos yogis que han llegado a lo que se llama la dipnasia, ¿cómo se llama esta falta de respiración? Disnea. Han Disnea. llegado a la disnea por no respirar y que han muerto. Bueno, aunque en nuestro ambiente de Occidente el yoga empieza como un ejercicio, poco a poco quita de la vida a Dios y pone en el centro al hombre y se desliza suavemente a la apostasía de la fe, porque pues ya para qué ir a la iglesia, para qué ir a misa, para qué confesarse. Hay quien dice que hace yoga solo por los estiramientos, y es claro que si quieres estirarte, pues puedes hacer todo lo que quieras con tal no hagas las posturas del yoga, porque te decía ya que son simbólicas. Y por tanto, para quien busca solo adquirir flexibilidad y mejora física, es recomendable hacer ejercicios y posturas que correspondan exactamente con las metas físicas que se quieren alcanzar, evitando toda postura mística y toda ambientación con budas o palabras hindúes o mantras, etcétera. Y espero que les pueda iluminar esta explicación. Bueno, al final de la charla del padre vamos a permitir que hagan preguntas, así que si quedó alguna duda, ahí la pueden anotar y después se la hacemos al padre. Bueno, padre, pasemos ahora al tema del Reiki. Ok, ¿Qué pasa en el Reiki? ¿Es solamente ponerse unas manos? bueno, por ahí vamos a empezar que efectivamente que es el Reiki, es como el obtener la curación corporal a través de la imposición de manos en la parte enferma del cuerpo, ¿no? Poner las manos pero incluso
hay reikistas, que no sé si así se les llame, que hablan, por así decir, le piden a las manos o le piden al cuerpo que le responda en dónde tienen que imponer las manos. Bueno, nuestro cuerpo no responde, los que respondemos somos nosotros, ¿no? Pero si nosotros no vamos a responder y se le pide a alguien que responda, pues el que responda será el demonio. Bueno, ¿qué virtualidad tienen las manos del ser humano para curar? O sea, ninguna. Yo puedo poner mi mano sobre alguien y no le pasa nada. Lo único que a lo mejor le puedo pasar es un poquito de energía calorífica, ¿no? Pero nada más. Es decir, nuestras manos en sí mismas no tienen una virtualidad que exceda a la naturaleza. Por tanto, no puedo pretender que yo con mi mano pueda hacer una cirugía interna invisible para, como mencionaba hace rato, deshacer un cálculo o para encapsular un cáncer. O sea, no, mi mano desde afuera y tocando, imposible, ¿no? Y menos, o sea, la pura mano, pues no. Alguien lo tiene que hacer, pero Dios no va a someter su acción sobrenatural a mi capricho. Y entonces el que lo hace es el demonio. Y recuerdo ahora otro caso que me llegó una persona que además era médico y que quería aprender terapias alternativas y se metió a cursos y demás, y que desgraciadamente ahí quedó posesa. Recuerdo perfectamente, estábamos en la oficina, una persona joven, delgada, estudiada, era médico y tenía ya también su especialidad en medicina. Y por una sencilla oración que le empecé a hacer, como le creció el vientre, como si estuviera embarazada, y como si por dentro se moviera algo, un niño o algo así, ¿no? Como un puño por dentro que se movía, fue verdaderamente impactante, pero que lo pescó ahí en el Reiki. Es decir, es pedirle al demonio que actúe y que haga lo que yo le pido. Y él, con tal de ganar el alma de la persona, y ganar otro ingenuo para llevárselo al infierno, lo hace. Y hace creer a la persona que ella es la que tiene los poderes en las manos, cuando el que realiza la acción es el demonio. Es peligrosísimo. Y Les ahí voy a siempre hay una recomendar invocación de manos, o sea, perdón, hay una invocación antes para las personas cuando empiezan a imponer las manos antes, han hecho invocaciones, ¿no es cierto? muchas Rituales. veces se hacen estas invocaciones rituales, efectivamente. Les quiero recomendar un videíto que lo van a encontrar allí en YouTube, que se llama Un Gurú o Jesús. Un gurú o Jesús. Es un joven que se plantea, o voy a seguir a un gurú o voy a seguir a Jesús. Y narra su historia. Está muy interesante, durará como unos 28 minutos, media hora, pero se da uno cuenta de a lo que puede llegar con eso de la meditación trascendental, con eso del yoga y con eso del Reiki. Y lo explica además testimonialmente, es decir, él da su testimonio de qué fue lo que le pasó a él para llegar a la situación en la que estaba y darse cuenta que lo que estaba haciendo era tener tratos con el demonio. Y ahí el padre Berlinde también habla de que el demonio no sana, sino que hay cambios solamente de síntomas. O sea, si antes dolía una pierna, deja de doler la pierna y después empieza a doler, no sé, un hombro, que va cambiando de lugar los dolores, pero que no sana. También eso es posible. Sí, es muy difícil que el demonio pueda hacer un favor porque está en su misma estructura moral no hacer ningún favor, porque es malo y los malos no hacen cosas buenas. El árbol malo no produce frutos buenos. Y en todo caso, lo único que hará será posponer un poco el dolor o cambiarlo de lugar o posiblemente, como ya decía, si está en su poder demoler pulverizar una piedrita o conectar bien una vena o un nervio, lo hará porque sabe que a esa persona se la llevará al infierno. Es decir,
con una finalidad mala, muy mala, podría ser un supuesto favor, pero ordinariamente no los hace. Así es. Padre, y otra práctica también muy común en Occidente, que es el mindfulness o también la meditación trascendental. ¿Qué podría decirnos de estas prácticas y también qué diferencia tienen con la oración cristiana? Porque también de repente se ponen como sinónimos, meditación con oración. Sí, bueno, la palabra meditación es también de origen católico, cristiano, pero luego se han utilizado estas palabras cambiándole su significado, es decir, teniendo un concepto distinto atrás de ellas. Todo esto que se refiere al poner la mente en blanco es muy peligroso. Si ven este videíto, ahí lo van a entender. Porque quitar nuestra razón, que es discursiva o que a veces es intuitiva, pero que tiene como objeto la verdad, y la verdad es Dios, por tanto el objeto de nuestra razón es Dios. Quitar esta facultad superior voluntariamente pone al individuo como... Perdón, hay una persona que tiene su micrófono prendido, si lo puede apagar, por favor. Si lo pudiera así apagar. Del Huawei P30 Lite. Bueno. Magdalena, ¿usted puede hacerlo también? Sí, ahí lo silencié. Ya. A ver. Ok. Entonces, listo. Listo. Es ponerse, desprovisto ante la acción del demonio. Ese es el asunto, y por eso lo peligroso. Entonces, todas estas técnicas que miran al llegar a un punto, por así llamarlo, blanco en la mente, este es el peligro que conllevan, que el hombre no puede defenderse racionalmente y lo que implica su espiritualidad, porque la espiritualidad implica la razón y Padre Rogelio quedó en mute. Sí. defenderse espiritualmente del demonio. Entonces, lo que busca el demonio es desarmar a la persona, y con esas técnicas sabe que lo va a lograr, siempre engañando, obviamente. Entonces, todo esto son engaños, diciendo que vas a adquirir niveles de conciencia más altos, cuando la conciencia, tenemos como distintas dimensiones de la conciencia moral, que es saber que una cosa es buena o mala. Y entonces, si pierdes esa conciencia, ¿cómo vas a saber lo que es bueno o malo? O la conciencia de ti mismo, que es la conciencia psicológica de quién eres tú y hacia dónde tienes que marchar. Entonces, si pierdes esa conciencia, también estás, decimos aquí, estás frito. O sea, ¿qué va a ser de ti? Entonces, es importante esto, tener en cuenta que lo que el demonio quiere es que la persona quede desarmada, para que no descubra su acción y para que caiga en sus redes. Entonces, toda cuestión mental que no esté dirigida por la razón hacia la consecución de la verdad, hay que sospechar de ella y hay que evitarla, porque puede ser una trampa demoníaca. Perfecto. Bueno, pasemos ahora a las flores de Perdón, Bach. vi que alguien hizo una pregunta que no alcancé a leer, que hablaba de alguna cuestión psicológica, creo que de alguna terapia. ¿La podemos dejar si quiere explicar. para el final o si lo quiere tocar el tema ahora? Lo podría tocar de una vez. Ajá. Exactamente, fíjense, aquí nos pone de Alberto que el mindfulness
tiene como principal objetivo poner la atención en una cosa, pero no alcancé a leer el comentario, se esfumó para concentrarse en una cosa, pero no sé para qué, decía. No existe la mente en blanco, dice ahí. Sí, puede ser que no pretende, como la meditación trascendental o otros tipos de meditaciones, llegar a ese punto de mente en blanco. Es decir, que uno se enfoque en algún objetivo, pues eso es razonable y está muy bien. Yo quiero enfocarme en este objetivo para poder orientar adecuadamente mi vida. El objetivo de la mente, como decía, es la verdad y por tanto es Dios. Y algo que me proponga alejarme de Dios o alejarme de la voluntad divina, no sería promotor de mi ser. Entonces, hay que tener siempre también esto presente. Dado que el objeto de mi entendimiento es la verdad y ese es Dios, y lo que Dios quiere para mi vida es que le llamamos su voluntad, en eso tendría que centrarme. La voluntad de Dios es que yo sea otro Cristo. Entonces, si hubiera alguna teoría que me lleva a ser otro Cristo, pues que sea bienvenida. Pero si es una teoría que me lleva a algo que no es Cristo o las virtudes de Cristo, pues entonces me estaría yo yendo por un camino que podría ser meramente humano y no es el camino cristiano que busca como finalidad mi salvación eterna y mi santificación temporal. Y todo eso lo ha enseñado el cristianismo y lo han enseñado los maestros cristianos, que han sido unos grandes santos, que han enseñado quién es el hombre, quién es Dios y cómo alcanzar a Dios. Tenemos ahí una fuente de conocimiento extraordinaria que por otro lado han tratado de sepultarla diciendo que era oscurantista y que eran cosas del pasado y de la Edad Media, pero pues que ahora el hombre tiene que buscar nuevos horizontes. Pero el horizonte fundamental que tenemos que buscar es nuestra salvación eterna. Y esta no se puede conseguir sin un ejercicio de virtudes, las virtudes de Cristo y sin arrancar de nuestra vida los vicios. Entonces, cualquier técnica que te oriente a no a ser virtuoso, sino a ser vicioso porque eres más egoísta o porque eres más soberbio, pues te aleja de tu meta final, que es Cristo. Finalmente ahí están siempre detrás de todas estas prácticas la tentación a querer ser como dioses, o sea, es poner la fuerza en el hombre y no la confianza en Dios, que Él es el que actúa en nosotros. Y en el caso de la oración Sí, está el Espíritu Santo, pedir la ayuda al Espíritu Santo, su asistencia en la oración, más que la sí, búsqueda esa de es la técnicas. diferencia fundamental del cristianismo, que nosotros pedimos la ayuda divina, que también tenemos que trabajar, obviamente, porque es a Dios rogando y con el mazo dando, y que no lo vamos a lograr todo solo con nuestro pensamiento, nuestra mente, por más que yo la fije en algo. Necesito el ejercicio de la voluntad porque soy mente y voluntad, y la voluntad se ejercita en las virtudes, y para lo cual pido la ayuda y la asistencia divina, porque veo que mis fuerzas son flacas, y entonces pido ayuda divina para que mi mente se encamine hacia la verdad y mi voluntad al bien. Sobre todo esto teniendo como modelo a Cristo y a la Virgen María, porque son los modelos de todo hombre y mujer de esta tierra. Así es. Gracias, Padre. Y bueno, pasemos entonces ahora a las flores de Bach, y también lo podemos también ahí también tocar el tema de la homeopatía. ¿Son inocuas o espiritualmente hablando, o también hay riesgos ahí? Eh, voy a iniciar con una sencilla anécdota, porque yo tenía una amiga que era homeópata, bueno, es homeópata todavía seguramente. Su papá tenía un laboratorio de medicinas homeopáticas. Y un día le pregunté, le dije que me diera los principios científicos de la acción de la homeopatía. Se quedó callada y después me dijo, pues
te podría dar los principios filosóficos, pero pues eso de unos principios científicos, ¿no? Bueno, entonces dije, pues si no es una ciencia, pues apaga y vámonos, ¿no? Es decir, si lo que busco es mi salud a través de estos medicamentos, que son unas tinturas pero diluidas y que supuestamente cada dilución las hace más potentes cuando lógicamente es al revés, pues con cada dilución la esencia se hace más débil, pero que antes se hace como un pequeño ritual porque las tienes que, no sé cómo le llamaban, energetizar o no sé qué antes de tomarte las gotitas y servírtelas, etcétera. Entonces, muchas cosas que uno dice en el mejor de los casos simplemente son ilusiones humanas, ¿no? Pero rascándole un poco, pues yo analicé esto porque era un punto que me interesaba muchísimo, que el fundador de esta mm, cosa, iba a llamar disciplina, pero pues no creo que llegue a tanto, eh, lo hizo después por una supuesta iluminación espiritual, es decir, que alguien le dijo lo que hacía, lo mismo al de las flores estas de Bach. Y pues, ¿quién se lo puede decir si no se lo dice otro ser humano? Y si no se lo dice Dios, pues es el demonio. Y además que en el mejor de los casos, decía, podría ser pues un paliativo, ¿no? Una tomada de pelos humana, pero en el peor de los casos podrían ser cosas ritualizadas, es decir, hechas, ofrecidas al demonio para que el demonio pueda tener algún tipo de acción a través de esos supuestos medicamentos. O sea, en el peor de los casos podría ser eso, que uno esté adquiriendo cosas ritualizadas ofrecidas al demonio para que eso sea como un vehículo por el que el demonio actúe. Por tanto, lo mejor sería, pues, cerciorarse bien de que las cosas tengan un origen científico. La ciencia no está peleada con la fe, todo lo contrario. El punto de partida tanto de la fe como de la ciencia es Dios, y en Dios no hay contradicción. Luego entonces cualquier cosa física, biológica, química, que pueda hacerle bien al organismo, pues tiene que tener unas bases científicas. Y si no las tiene, pues entonces, digo, en el mejor de los casos una tomada de pelo, en el peor de los casos pues, otra puerta que se abre al demonio. Y en este caso su misma amiga se lo reconoció, que es bien impresionante, que era experta en el tema. Padre, ¿y qué podría contarnos también de la acupuntura, que es también una práctica que se usa mucho y, bueno, en medicina china? Sí, lo he investigado poco, pero tampoco me convenció por lo siguiente, precisamente, a ver, que me muestren la cuestión científica, pero hablaban de unos ciertos canales que hay en el cuerpo y que la ciencia no descubre, porque no se trata de picar los nervios. Otra cosa sería eso como una acupuntura que oprime el nervio o pica el nervio para causar, no sé, una especie de anestesia. Que yo recuerdo una vez, ¿no? Con un otorrino, que a un muchacho que traía una otitis tremendísima, con una especie de punzón, le oprimió un nervio en el brazo y le quitó el dolor del oído. Bueno, pues porque todo está conectado en nuestro organismo, ¿no? Pero es decir, tiene una razón científica. Pero eso de que se pongan unas agujas en algo que se llaman canales, y unos canales que son arbitrarios porque no son ni los nervios ni son algo del organismo, pues es decir, está difícil que uno pueda encontrar una cuestión científica al respecto. Lo mismo la cuestión de los imanes. Que incluso la persona que fue a explicarme, porque me pidieron que estudiara el asunto, porque iban a ver si ellos mismos entraban o no entraban a esta terapia, me decía que le preguntaban a los imanes que dónde tenían que ponerse
y que algo les decía en dónde. O sea, un imán no te va a contestar, pero además, pues si el imán es solamente, lo que puede hacer es una fuerza de atracción por la calamita que tiene, no le puedes pues dar una virtualidad superior a esa fuerza atractiva física que tienen los metales. No puede haber más. En fin, por tanto, una recomendación siempre es estudiar bien si es una cuestión científica, y si no la pueden probar, pues entonces mejor no le entro. Mejor ser prudente. Padre, y también hoy está muy de moda el coaching ontológico. ¿También este está ligado con la nueva era? ¿Tiene algún Perdón, riesgo? antes pregunta aquí alguien sobre los imanes. Sí, eso Eh, es lo que acaba de contestar usted. sí, solamente preguntaba que si podría abrir puertas. Es decir, para esto valen estos dos principios, ¿no? Primero, que sea algo científico. Y segundo, si no es científico, en el mejor de los casos es un paliativo, y en el peor de los casos pueden ser cosas ritualizadas, que son cosas que se ofrecen al demonio para que sirvan de vehículo para la acción extraordinaria del demonio. Y por tanto podrían abrir puertas, sí, consciente o inconscientemente. La persona que sabe ya va bajo su propio riesgo, y la que no sabe, como decía el demonio, es irrespetuosísimo, y por tanto va a decir, me importa un comino que supieras o no, tú lo hiciste y aquí estoy. Así es. Bien. Bueno, vamos con el coaching ontológico, si pudiera contarnos. ¿Está también ligado con la nueva era, que hoy día también está muy de moda? ¿Tiene algún riesgo? Tengo que decir y declarar mi ignorancia al respecto, porque no sé qué cosa es el coaching ontológico, pero ya el nombre pues me da mucha sospecha, porque la cuestión ontológica ontología viene del griego, de ontos, del ser, y más bien sería la cuestión ontológica un aspecto de estudio meramente filosófico, pero que ahora relacionen esa palabra con una especie de mm, diálogos para ver cómo te puedo ayudar. Pues por un lado el coaching, que sería, ¿no? Yo te coacheo, es decir, yo recibo y te espejeo lo que tú me vas diciendo para que ver en qué te puede servir o ayudar. Simplemente esa relación de descarga, que yo digo lo que traigo y que tú me das tu opinión, eso podría ser muy útil, porque pues en nuestras relaciones personales todos necesitamos un oído que nos escuche, y un amigo que nos dé su opinión acerca de pues nuestras cosas vitales. Pero si va más allá, es decir, porque hay algo que se llaman las constelaciones, en donde se ponían personas que supuestamente tomaban el rol de los parientes más cercanos, pero la persona, sin saber ni conocer la vida del otro, ¿cómo iba a descubrirle su historia? Pues imposible, porque nuestros métodos de conocimiento tienen sus límites. Pero si empieza esto a hablar y a decir, y a cosas que no se, eh, que no se pueden saber de modo natural, es donde ahí entra el demonio. Y por tanto, si en esta técnica, que como digo, no la conozco, pero en donde entren cosas que superan las cuestiones naturales, es para alejarse de ello. Muchas gracias, padre. A lo mejor hay alguna otra práctica que a lo mejor a usted le gustaría también comentar de estas, de entre comillas, sanación, que a lo mejor se nos ha escapado Más antes de bien pasar a quisiera la dejar un próxima pregunta. principio, y Ujú. más bien quisiera dejar un principio muy claro al respecto de esta idea que les decía, la línea y un punto de inflexión en donde la persona está del lado de Dios o se ha brincado del lado del demonio. Alguna persona puede haber pasado del lado del demonio sin quererlo, pero lo hizo y ya está allí. Puede salirse,
puede salirse de allí renunciando a eso y haciendo una buena confesión. Con esas dos cosas. Renunciando porque aunque yo no me haya dado cuenta, yo me metí y entonces renuncio a eso. Y luego me confieso para pedir el perdón de mis pecados y poder otra vez estar en estado de gracia. Que esto nos quede muy claro, es decir, mientras vivimos siempre hay esperanza de vivir y estar del lado de Dios. Alguien preguntaba acerca de los monjes brasileños, Sí, parece que sí, que son algo son, bastante negativo porque hay unas supuestas apariciones que aquí también hay que tener un cuidado tremendo porque el diablo se disfraza de la Virgen son y más si bien uno no es padres espiritistas. Tienen el nombre exactamente, de monjes, pero no son monjes realmente. sí, y pueden engañar y pueden llevar a la gente a la perdición. A lo mejor si pudiera explicar un poco más sobre ese tema del espiritismo, del peligro. Sí, porque espiritismo es relacionarse con espíritus. ¿Y con cuáles espíritus? Pues con los demonios que son espíritus. Y entonces, como nosotros somos seres relacionales, los demonios también son seres relacionales porque son personas espirituales, no tienen cuerpo y en ese sentido su naturaleza es más perfecta, pero al ser seres espirituales quieren relacionarse espiritualmente. La relación espiritual es a través de nuestro entendimiento y voluntad, que son las partes superiores de nuestra alma, y es a través de las cuales nosotros nos relacionamos entre nosotros. Entonces los demonios quieren relacionarse con los hombres espiritualmente, pero siempre para llevarlos a la perdición. O sea, es un socio malo. Si te asocias con él, te va a perder, no te conviene en absoluto. Y si alguien te lo advierte, ya sabrás tú si le entras o no, porque sabes que el final sería tu condenación eterna. Así es. Padre, también hoy en día es muy habitual ver en las casas personas que ponen imágenes de Buda o también muñecos textiles también se ven en las casas, en las oficinas, en el comercio. ¿Qué le diría a un católico que pone estas imágenes como adorno? Bien, aquí otra vez este problema que el material de la imagen podría ser algo indiferente, o sea, un trozo de madera, un poco de barro cocido, en fin. Pero mm, el problema de fondo es que, por ejemplo, si se hacen deidades, ¿no? La imagen, nosotros hacemos con un poco de madera una imagen de Jesucristo. Y entonces esa imagen es como un puente que me lleva a Jesucristo, ¿no? Yo tengo aquí mi crucifijo, es una imagen de madera, y yo al verlo me uno con Jesucristo, elevo mi mente a Jesucristo, es decir, es un puente esta imagen entre Jesucristo y yo. Si alguien hace una deidad, supuesta deidad, esa imagen es un puente entre la persona y la deidad. Pero como ya leímos en Primera de Corintios que no hay deidades, sino que son demonios, es un puente entre la persona y el demonio. Bueno, la imagen en sí. Pero además, si esta imagen ha sido ritualizada para ser un vehículo del demonio, es peor. Y entonces, si lo tienes tú en tu casa, es como le estás abriendo físicamente las puertas de tu casa al demonio a través de estas supuestas deidades que están plasmadas en un material X para que sean como puente entre tú y el demonio. Y muchas cosas que venden en las distintas regiones del mundo como souvenirs, desafortunadamente algunas están ritualizadas y las personas han tenido y sufrido cuestiones de acción extraordinaria por estas cosas. Por tanto, no convendría, o sea, ya por conveniencia, ¿no? Un católico, un cristiano decir, yo no le quiero abrir la puerta de mi casa al demonio, o sea, si me regalaron esta supuesta deidad hindú o azteca, yo no la quiero en mi casa.
A lo mejor si pudiera explicarnos un poco más qué otras imágenes ha sabido usted que están así ritualizadas. Pues esto, muchas imágenes de hindúes, muchas imágenes, ¿no? De elefantes, eh, o algunas de plano, demoníacas, o sea, eh, dragones, gárgolas, etcétera, etcétera. O sea, la lista es interminable. O sea, es una lista grandísima. Padre, en el chat también preguntaban por el eneagrama. ¿Qué podría decir de eso? Ujú. También no he profundizado mucho en el asunto, pero vale lo mismo de todo lo que he dicho. Todo aquello que excede las cuestiones psicológicas naturales, eh, no te metas porque puedes terminar mal. Ya. Padre, y Perdón que están mandando sí, algunos mensajes que no alcanzo a leer porque voy hablando y voy viéndolos a ustedes, no alcanzo a leer los mensajes, pero lo que podríamos hacer es que si María Magdalena luego los puede escribir o hacer una lista de ellos, y si hoy ya no da tiempo porque ya llevamos más de una hora, sí. podemos hacer otra Preguntaban charla ahí, para poder dar respuesta a todo. también preguntaban por las piedras calientes. No sé qué. Sí, vale lo mismo, ¿verdad? Que todo. Que a lo mejor puede pasarme una energía calorífica y eso me puede desinflamar, ver el aspecto científico de eso. Y si se pretende algo que supere la virtualidad de la cosa, pues ahí ya no meterse. Lo mismo con las piedras energéticas, que también están de harta moda. Todo tipo de Mm, piedras que se le dan como poderes para Pues distintas sí, cosas. si se le da una virtualidad que supera a lo natural, eso ya es signo que está mal. Y una cosa chistosa o simpática, tenía un amigo, un sacerdote, que me decía, mira, ¿tú quieres energía? Sí, un español. O sea, pues cómete unos buenos jamones y ya verás que eso te va a dar buena energía. Bueno, y para ir terminando, padre, si pudiera explicarnos también, bueno, sabemos, de qué manera la iglesia entrega todo eso que la gente busca equivocadamente en las prácticas de la nueva era. Tenemos los Bueno, sacramentos, la oración, sí, tenemos tanto, pero porque la sanación la tenemos en la iglesia, no necesitamos ir a buscarla a la nueva era. sí. La tenemos en los sacramentos. La sanación del alma está en la confesión. Y cuando uno está en gracia de Dios, eso repercute en los ánimos, repercute en nuestra psicología. Una persona en pecado también va afectando su psicología y va afectando su organismo y sus relaciones personales. Por tanto, yo creo que una de las cosas más importantes que hemos de luchar y trabajar todos es por conseguir la gracia divina, estar en estado de gracia, y esto se puede tan fácilmente con una buena confesión. Que sería como mi recomendación principal para que estemos bien en el alma y tenga repercusión en nuestra psicología y tenga repercusión en nuestro cuerpo, el estado de gracia. Segundo, nuestra relación con Dios. Si nosotros pedimos a Dios con fe, Dios nos puede librar tanto de la acción extraordinaria del demonio como incluso del mundo y de la carne, como se dice en el catecismo, ¿no? Los enemigos del alma, pedir ayuda divina para que yo pueda librar esta batalla victoriosamente. Esto de la carne, que es mi propia sensualidad, mis propias inclinaciones, necesito mucha ayuda divina porque están tan arraigadas, porque yo soy pues el mismo desde que tengo uso de razón, bueno, desde mi concepción, pero quiero decir, esta conciencia psicológica
que podríamos ir afianzando en nuestra relación con Dios y por tanto en la oración que es un diálogo amistoso, amigable con Dios, con la Virgen, Dios Trino, Padre, Hijo y la Virgen, los santos y los ángeles, que son unos muy buenos amigos que me quieren ayudar siempre, que están pidiendo por mí y que están dispuestos a seguir pidiendo siempre. Entonces, primero el estado de gracia, segundo la oración y tercero el esfuerzo por vivir en las virtudes de Cristo y de la Virgen, su humildad, su laboriosidad, su paciencia, su constancia, la fe de la Virgen, etcétera, etcétera. Entonces, Lo tenemos todo en la iglesia, no lo necesitamos ir a tenemos en la buscar para iglesia. afuera. Y si alguien, Padre, y si y ahí alguien, está una persona está preguntando que en la iglesia se hacen esto, la iglesia también hacen cursos de enneagrama, de yoga, dice. ¿Qué podría decir pues ahí? sí, Sí, desafortunadamente sí, pues. hay que saber que, bueno, que es distinto hablar de la iglesia que hablar de algunos miembros de la iglesia y que desafortunadamente hay algunos que han incursionado por caminos tortuosos y luego lo proponen, pero pues que es algo personal de ellos, que no es la iglesia, que son a veces hasta ministros de la iglesia o jerarcas de la iglesia que proponen cosas que no son la fe de Cristo y hay que ser como conscientes y realistas, pues de que esto se ha dado, se da y se seguirá dando, que la iglesia no son sus miembros, es decir, que un miembro no puede agotar a toda la iglesia. Si un miembro está desviado o un grupo de miembros, pues hay que tener el discernimiento para decir, pues no, pues estos aunque se presenten como una congregación o una orden, pues no los puedo seguir porque no me están llevando a Cristo, me están alejando de Él. Llevarme a Cristo es estar en estado de gracia y arrancar vicios y plantar virtudes. Y si no me llevan a eso, pues lo siento mucho, aunque sean una congregación famosa o aunque tengan aquí edificios muy bonitos, pues no. La iglesia somos los bautizados y un bautizado es aquel que quiere parecerse al Hijo de Dios, a Cristo, y por tanto el que está en gracia, porque efectivamente quien no está en gracia es un miembro muerto de la iglesia. Padre, bueno, y para terminar, a lo mejor si pudiera decirnos algo breve sobre su libro y también vamos a decir dónde se vende si a alguien le interesa. Ah, muy bien. El libro de qué demonios estamos hablando, surgió Bueno, por una experiencia personal que la narro allí en las primeras páginas, porque yo siendo sacerdote, tendría ya 20 años en el sacerdocio y nunca me había tocado ver y enfrentarme a 4 ojos con el demonio a través de una posesa. Me sorprendió, me tomó de sorpresa, me impresionó y me surgieron muchas preguntas acerca de la posibilidad de ese hecho, de los alcances de ese hecho, del lugar donde se había realizado el hecho, que era una capilla con el sagrario enfrente, del estado del alma que tenía esa persona, una chica universitaria, que se había confesado y que estaba en gracia y que entonces no era en el alma, sino era en el cuerpo. En fin, muchas preguntas, muchísimas preguntas, que después traté de ir resolviendo por iniciativa personal y para orientar a otros colegas. Y luego eso me llevó a que me pidieran que hiciera una asesoría teológica a quienes se dedican a los exorcismos, y luego me llevó a que me invitaran a participar como auxiliar en estos sacramentales y a profundizar bastante. Entonces, compilé una serie de más de 500 preguntas
De hecho, el libro tiene 617 preguntas al respecto y traté de darles respuesta a partir de la doctrina de la Iglesia. De manera que no son, digamos que la reflexión es personal, pero es doctrina de la Iglesia que manifiesto, que ordeno y que pongo con claridad para que quien quiera entender un poquito acerca de la existencia del demonio, de su naturaleza y de su acción y de cómo luchar contra ella, lo pueda tener allí en un volumen. Ya. Está, parece, nosotros decimos, parece ladrillo. En España dicen es un tocho, pero está muy fácil la lectura. La primera parte es narrativa y es atractiva, y la segunda parte, que es la mayor parte del libro, son preguntas y respuestas, de modo que uno puede leerse una o dos preguntas, lo que a uno le interesa, y ya está. Entonces, aunque está muy gordito, no es pesado ni es cansado y les puede gustar y servir mucho. Y también ahí es muy Está práctico. por salir, sí, me han pedido de Argentina, ojalá los voy a contactar con ustedes porque pues lo publicaron allá en Chile, están por publicarlo también en Brasil en portugués y espero que pueda servir mucho, sobre todo eso, que pueda dar mucha orientación a muchos. Bueno, padre, yo creo que estamos bien. Le agradecemos mucho este rato, esta entrevista, todo lo que nos ha dicho. Sin duda, yo creo que hemos aprendido muchísimo. No sé si a lo mejor podemos terminar con una bendición, algo que quisiera decirnos para terminar. Sí, con una bendición, con muchísimo gusto. Nos ponemos en la presencia de Dios y le pedimos que Él nos bendiga, que María Santísima nos cubra con su manto, que nuestro ángel de la guarda nos cuide y nos inspire todo lo que nos lleve hacia Dios y que nosotros hagamos caso a sus inspiraciones. Que San Miguel Arcángel nos defienda de las acechanzas de los demonios y que nuestros santos de todo el continente intercedan por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, padre. Bueno, y gracias a todos los que se unieron a esta tan interesante reunión. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Iba a decir dónde venden el libro, ahí en Chile. Sí, puse un teléfono en el chat, puse un teléfono y di un mail también. Se puede comprar llamando al teléfono de la Iglesia de las Pataguas o Sagrada Familia 22955-1035. O también escribiendo ahí pueden pedírselo a carlamarambio@gmail.com. De acuerdo. Dios Muchas los gracias, bendiga. padre, que esté muy Con bien. gusto. Gracias. Buenas noches a Bye. todos. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo tendremos el video? Lo vamos a grabar y a lo mejor en el mismo mail donde estaba en el flyer, ahí lo solicitan y después se lo envían. Gracias, gracias. Ya, adiós.